Se está discutiendo en el Congreso la ley de reconstrucción con cambios. Tenemos un brevísimo resumen de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y luego una intervención de Kenji Fujimori también interesante, un poco nuevamente tomando distancia de la línea, digamos, central de su bancada. Escuchemos. Luego de revisar la experiencia internacional, revisar la experiencia local y de reunirnos con expertos en reconstrucción de otros países, llegamos a la conclusión de crear una autoridad que se encargue de implementar el plan. A eso le hemos llamado la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es una entidad adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene además la participación del ministro de Transportes, el ministro de Vivienda, el ministro de Agricultura, el ministro de Finanzas. En cuanto a las funciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se incluyen: elaborar y proponer el plan para su aprobación por el Consejo de Ministros, ejecutar a través de terceros los proyectos que se le asigna a través del plan, implementar mecanismos de transparencia y monitoreo físico y financiero de los proyectos. El director ejecutivo coordinará y ejecutará el plan a través de ministerios o entidades del gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, o directamente a través de terceros. Será responsable de la gestión financiera, económica y administrativa de la autoridad. La autoridad, los ministerios, gobiernos regionales y locales y en general los pliegos ejecutores son responsables de la ejecución del plan. Habilitaremos una página web con la información centralizada de los avances de todos los proyectos para que la sociedad civil pueda hacer seguimiento al plan. Y la modificación del Código Penal para la pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 12 años cuando se cometa usurpación sobre inmuebles en zonas declaradas de riesgo no mitigable. Aunque el proyecto enviado por el gobierno no sea perfecto, hay que darle el beneficio de la duda, porque se necesita actuar con celeridad. Y eso lo sabemos todos los que hemos colaborado desde un principio con las miles de familias afectadas. Especialmente mis colegas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, quienes estoy seguro actuarán de inmediato apoyando el proyecto enviado por el Ejecutivo sin obstrucción, sin mezquindad y sin demora. Señor Presidente del Consejo de Ministros, por intermedio de la Presidencia, tenga usted seguridad de que este Congreso estará del lado del Perú apoyando la reconstrucción. En ese sentido, hago un llamado enfático a mi partido Fuerza Popular como una sola fuerza a respaldar la reconstrucción de inmediato, sin más confrontación ni obstrucciones. Construyamos una agenda común, voltemos la página. Bueno, ha vuelto a usar incluso expresiones que dio el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, se ha expresado de esta forma porque dentro de su bancada hay críticas a aspectos de este proyecto. Estas críticas son aún más fuertes en Frente Amplio, que se cuestiona en buena cuenta el enfoque mismo del proyecto. Pero en el caso de Fuerza Popular algunos cuestionan el asunto de la subsidiariedad, es decir, de que algunos proyectos no sean ejecutados por los niveles de gobierno que les corresponde ejecutar según la ley, sino que se aplica el principio de subsidiariedad. Si el gobierno local no puede hacerlo, que lo haga el gobierno regional, y así sucesivamente hasta el gobierno nacional. Y sobre todo el tema en discusión es el asunto de la Contraloría. Y porque, claro, se establece un sistema de control específico, especial, concurrente, vinculante, pero sin lugar a control posterior. Y esto aparece que ha, digamos, preocupado, molestado al Contralor General de la República, que ha enviado con un oficio a la presidenta del Congreso diciendo que este proyecto de ley contiene disposiciones que afectan la autonomía, independencia
y debilitan el control gubernamental al proponer que aquel sea únicamente simultáneo, con carácter vinculante, por medio de empresas auditoras y limitado a verificar la legalidad sin poder observar las decisiones técnicas discrecionales, prohibiendo además el control posterior y estableciendo la prevalencia de las disposiciones referidas al proyecto de ley sobre las contenidas en leyes orgánicas, la ley general en fin, la LOPE famosa, la ley del Poder Ejecutivo, la ley de descentralización, etcétera. Porque la ley contiene un principio de antinomia en el caso de que haya oposición, claro, por razones temporales. Efectivamente, será necesario en determinado momento que quien ejecute efectivamente la obra sea pues el gobierno regional y no el local que le correspondería según la ley. Y entonces, el Contralor está cuestionando incluso eso. Digamos, el Contralor digamos, está demasiado apegado a la letra y no entiende que estamos en un régimen pues excepcional, en que hay que responder, hay que resolver, hay que construir. Estamos con dos distinguidos especialistas y jefes de gremios. Estamos con Gonzalo Prialec, presidente de AFIN, y Guido Valdivia, presidente de CAPECO, para hablar de esto. Después vamos a estar también con congresistas desde el Congreso, porque la discusión en el Parlamento continúa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quizás podamos comenzar rápidamente con este asunto del Contralor, que también es un poco el meollo de la discusión de la oposición al proyecto en el Congreso. Aparentemente se va a formar un pequeño grupo para terminar de ponerse de acuerdo, pero esa es la principal objeción. Gonzalo, no sé qué piensas sobre este asunto. Bueno, lo que pasa es que este es un régimen excepcional para una situación completamente única, es decir, este es un desastre natural, hay que enfrentarlo con diligencia, con mucho cuidado para evitar corrupción. La Contraloría puede jugar un rol importantísimo. En el proyecto de ley enviado al Congreso se le asigna el rol de acompañamiento de los proyectos con carácter vinculante. Eso es un avance. Y es natural porque estos proyectos deben moverse con prontitud y es muy buena idea que el Contralor esté atento desde el día 1 hasta el último día de la reconstrucción, y si sus informes son vinculantes, bueno, creo que estamos a buen recaudo y seguramente va a tener la capacidad de controlar la calidad del gasto, pero él dice que los recursos no se vayan a otras cosas. Aparentemente no le interesa esa parte, sino que le preocupa que no haya control posterior, que es lo que está en la ley de la Contraloría. Digamos, estaría en realidad modificando en buena cuenta la ley de la Contraloría. Claro, han introducido un principio de antinomia en el proyecto de ley, en el sentido que cuando exista contradicción con otras leyes orgánicas, prevalecerá la ley de la reconstrucción con cambio. Bueno, es una opción. Se oponen también a ese artículo de la ley de antinomia, entonces con lo cual no se va a poder hacer absolutamente nada, porque hay que regirse por los procedimientos estándares que suponen un tiempo enorme, ¿no? Claro, este es un balance delicado, ¿no? Hay que actuar aquí con mucha serenidad y no estar pensando en buscarle peros a las cosas, pero tampoco cerrar los ojos, claro. Hay que estar atentos. El hecho de que al final haya control posterior, bueno, lo dilucidarán pues ahora, ¿no? De acuerdo. Y habrá que atenerse a lo que acuerden, pero creo que si no hay una actitud especial para esta ocasión, no vamos a poder hacerlo como se debe, y lo peor que nos podría pasar es que se repita la experiencia de lo que sucedió tras el terremoto de Pisco, ¿no? Bueno, Fernando Zavala ha dicho en la presentación no sé si en la presentación creo, sí, control de contrataciones de manera simultánea y vinculante a cargo de la Contraloría a través de empresas auditoras de prestigio. Está hablando de contratar empresas auditoras. Tampoco le gusta eso a la Contraloría, esa de contratar a empresas auditoras. Las otras etapas, como la ejecución de los proyectos o del proyecto, estarán sujetas al control posterior de acuerdo al sistema de control. Eso lo ha aclarado. Perfecto. ¿Qué pasa? Yo lo que pienso es que recién han desarrollado un esquema para ver cómo manejan esto. Porque lo que van a hacer lo están trasladando a un plan. Entonces, tienen que aprobar un plan que encima tiene que ir al Consejo de Ministros. En ese plan se fijarán los proyectos, y ahí recién uno podrá determinar cuáles son las cargas de trabajo para cada entidad, y se llegará pues a un acuerdo. Yo no creo que ese sea el problema central.
Pienso que esto es un esquema de trabajo que tiene cierto sentido y fija determinadas libertades. Por ejemplo, no dice que lo voy a hacer todo, sino que se definirá en el futuro. Lo que hay que hacer sí es trabajar bien ese plan, Jaime, y hemos hablado bastante de ese tema, pero si nosotros creemos que este proceso, que yo me niego a llamar de reconstrucción, sino de modernización de nuestra ciudad y nuestro territorio, no se piensan en una estrategia de mediano plazo, el asunto no va a funcionar. Porque ya hemos dicho, el Perú es un país en emergencia. ¿Tú crees que el proyecto de ley no está respondiendo, no es lo suficiente? Me da la impresión que en el tema urbano, efectivamente, no es lo suficientemente ambicioso. Digamos, habla de que el Ministerio de Vivienda debe tener un enfoque de desarrollo urbano sostenible, en fin, claro. Es que pero nada más. ¿Cómo se concreta? Hay una discusión ahí respecto a que se hace primero el plan o el proyecto. Si tú tienes forma de hacer un proyecto, lo haces el proyecto y luego lo pones como un pie forzado dentro del plan. Pero no puedes quedarte sin plan. Y hemos conversado que en Piura, por ejemplo, tenemos una demanda de 60.000 viviendas y esto va a arreglar 12.000. Entonces, si no planteamos eso, la gente se va a seguir ocupando las áreas. Bueno, pero ¿cómo haces tú para, digamos, habría que incluir en la ley o en alguna... ¿no? En el plan. En el plan que viene, tiene que ser más ambicioso en temas de desarrollo territorial. Acá lo único que a mí me llama la atención es que se han puesto un plazo de 3 años más 1 prorrogable. Que es muy poco. Pero ¿para qué nos ponemos esa daga? O sea, miren, los procesos de reconstrucción toman 10 años. Y generar la expectativa de hacer algo rápido es lo que nos ha pasado en los anteriores fenómenos naturales. Hay que ser célere, pero plantear una meta de ese tipo es simplemente ponerse una espada de Damocles que nadie ha pedido, ¿no? De acuerdo. Y por ejemplo, ¿los sistemas de drenaje pluvial están dentro de este plan? Yo creo que sí. Y yo no creo que se hagan en 3 años. Es un proceso complejo, tienes que abrir toda la ciudad de una manera priorizada, evidentemente. Pero tienes un sistema que funciona de manera segregada. De acuerdo. Entonces, yo creo que hay que procurar que el proceso de formulación de este plan sea un poco más abierto, ¿no? Para que se pueda un poco recoger opiniones, ¿no? También eso es algo que ha propuesto, bueno, vamos a entrar a eso, ¿no? La Cámara de Comercio de Lima ha dicho, oiga, acá ¿dónde están los gremios, las universidades, los colegios de ingenieros, de arquitectos? ¿Dónde está la sociedad civil? No aparece por ninguna parte. Digamos, se necesita alimentar el plan con ideas, ¿no? Con debate. Mire, la ley finalmente se va a poder ajustar en función de lo que resuelve el Contralor, del acuerdo, porque tienen que ponerse de acuerdo, no puede esto ser una cosa que no funcione. Pero lo que sí es importante es el plan, porque define la misión, la visión, los programas, los proyectos y quién los va a ejecutar. Ahora, Gonzalo, hablando del tema del plan, lo que la ley crea es una autoridad, no sé cómo le llaman exactamente, una oficina. Autoridad para la reconstrucción con cambios. La autoridad para la reconstrucción con cambios, que va a tener un director ejecutivo, y va a tener esto está dentro de la PCM, depende del presidente del Consejo de Ministros, hay 4 ministros más que forman parte del directorio. Esta autoridad va a elaborar el plan precisamente, y por lo que le dio en la ley, a partir incluso de los proyectos digamos emitidos, propuestos por gobiernos locales, regionales y por los ministerios. Es decir, no es que quedan de lado los gobiernos regionales y locales, sino que ellos van a proponer los proyectos. Estos van a ser incorporados dentro de un plan. Me imagino que va a haber un diseño de plan también que va a ser el aporte propio. Y y se va a ejecutar a través de esos mismos, de manera subsidiaria, como hemos hablado, no por los gobiernos locales, regionales o los ministerios, según el que mejor lo puede hacer. También directamente creo que puede contratar a una empresa que lo haga. Tú has propuesto, me parece, Gonzalo, en este foro de AFIN, que se contrate a un project manager. ¿Qué significa eso? Claro, lo que hay es un problema con la institucionalidad. El Perú tiene una institucionalidad muy débil y al momento de una desgracia natural como la que hemos sufrido, eso queda desnudado. No me refiero al buen trabajo que han hecho los ministros yendo a cada región a resolver los problemas del día hace pocas semanas. Eso está bien. Me refiero a que si esto ha ocurrido, por ejemplo,
el desastre de familias que viven al borde de los ríos en zonas que no son habitables, Sí. eso es falta de institucionalidad, eso es corrupción en las alcaldías que trafican con las tierras y son cómplices, eso es grave, hay que penalizarlo. Entonces, falta de institucionalidad, la institucionalidad no la vamos a construir ni en 3 meses ni en unos cuantos años, toma un largo tiempo. Entonces, ¿cómo enfrentar este problema? ¿Cómo subsanar esa deficiencia? ¿Cómo suplir la falta de institucionalidad? La propuesta que hacemos es algo que se practica en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado para grandes proyectos, y consiste en contratar a una empresa de project management que se dedica a gestionar, que gerencia y que se hace cargo de los estudios, los expedientes y termina con el seguimiento de la ejecución de las obras. Es una especie de certificación de calidad de todo el proceso desde la A hasta la Z. Eso es valiosísimo. No lo vamos a lograr dentro del Estado peruano No, porque pero no hay gente. Pero no es la que ejecuta, es la que... No, es la que digamos que gestiona, vigila, se hace cargo de que las cosas se hagan bien. Bueno, esa es la tarea Pero no precisamente de esta construye, autoridad, no. esa es la tarea de esta autoridad, precisamente. Claro, es como si se tercerizara Dice que esa se responsabilidad. puede tercerizar. Sería bueno, Alice. porque ustedes se imaginan, amigos, a ver, contratar cuántos cientos de personas para hacerse cargo de esto en la nueva entidad creada. Sería pues terrible. Al final del día tendríamos 0 reconstrucción y 1000 personas en el aparato del Estado. Hay que evitar ese riesgo y creo que este sería un buen camino. Es práctico, se usa en el mundo entero, pero tendría que ser una selección cuidadosa de una empresa de project management de categoría global, uno de los top 10 del mundo, porque en este caso este rol es fundamental. Lo mismo el manejo de fondos, es algo que preocupa mucho. Ajá. El dinero va a ir a disposición de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, para su libre uso. Vamos a regresar con el tema de manejo de fondos, que es muy importante, además nos regresa el tema del control también, pero porque tenemos que ir a una pausa, ¿no? Me están pidiendo una pausa, perdón. Seguimos conversando entonces con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, y Guido Valdivia, presidente de CAPECO. Estabas explicando el asunto de los fondos, porque hay un problema efectivamente con, digamos, según la lógica de esta ley, los proyectos son planteados por los gobiernos regionales, locales, etcétera, van al plan, y el plan los incorpora o no los incorpora, los modifica o no los modifica, los aprueba en definitiva. Una vez que los aprueba, además tiene que aprobarse en el Consejo de Ministros, ¿no? Y luego de eso ya se transfieren los fondos. Hay un fondo, que es el Fondo para los Desastres, FONDES, que va a ser alimentado, según ha dicho el propio Premier, por este Fondo de Estabilización Fiscal. ¿No es cierto? Así que se supone que dinero va a haber. Y ese dinero entonces se va a transferir al gobierno local o regional para ejecutar ese proyecto que ya fue aprobado. Esa es la cosa. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay un problema con la descentralización, pues no ha funcionado, ¿no? Claro, hay preocupación por corrupción, pero cifras. No, hay mucha corrupción. 17 presidentes regionales que están o presos o en proceso de estar sentenciados. Sí. 92% de los alcaldes, que son como 1.800, están denunciados por corrupción. Ok, de repente es un deporte en provincias denunciar a los alcaldes. Supongamos que la mitad no es pues una denuncia seria y la otra mitad vaya que investigar a fondo. Pero solamente 24 alcaldes están siendo investigados o están presos. Solo 24, el 1.3% de las denuncias. De 92% que están denunciados, o sea, nadie. Sí, pues, Entonces, no. ¿cómo soltar plata en esas condiciones? Hay que tener cuidado, pero el fondo del que hablamos, efectivamente sirve, se pueden hacer fideicomisos regionales, hacer los proyectos, comenzar la construcción y conforme avancen, cuando el project manager verifique un avance, la autoridad de la reconstrucción para el cambio puede girar, cargar el fideicomiso regional y pagarle a los proveedores, a los constructores, a los concesionarios. A pagar directamente, digamos, desde el fondo. Eso es normal. Desde Generalmente los fondos de las regiones y de los gobiernos locales se debieran fideicometer para preservar su integridad y su buen uso. Eso es sentido común. ¿Quién podría estar en contra de eso?
Nadie le está quitando recursos a los alcaldes ni a los presidentes regionales. Claro, pero tampoco tienen que tenerlos en un cajón de su escritorio, pues, ¿no? Hay que tener las cosas claras y en su sitio. Igual, los proyectos son de la región, son de la localidad. Si se construye una obra, un camino vecinal que sirve a una localidad, eso no se lo va a quitar nadie, está allí físicamente. Entonces, son los dueños de los proyectos, los van a recibir, pero cómo ejecutar, cómo gestionar, cómo vigilar la calidad del gasto, eso es pues palabras mayores. El dinero esté en este fondo y que se gire directamente contra el fondo. De alguna manera no... Se preserva la calidad del gasto. Pero no solamente es el fondo, porque por ejemplo, en el caso de vivienda no necesita ir a ningún fondo, porque todos los proyectos son privados. Ajá. Se transfieren los recursos directamente a las empresas contra garantías y se ejecuta, ¿no? Igual, ¿qué recursos? Los recursos de subsidios y de créditos. Ningún subsidio ni crédito en mi vivienda pasa por ningún fondo. Eso se gestiona directamente y no tiene ningún sentido llevarlo a un fondo. De hecho, la ley plantea que se puedan ejecutar directamente, por eso digo que es flexible. Igual me imagino que será en el tema del agua, porque eso lo tienen que ver con las prestadoras, que son empresas. Ahora, ahí hay que hacer todo un trabajo de seguimiento y para eso hay la OTAS, etcétera. Pero evidentemente ellos son los que van a recibir la inversión. Todo lo que tiene que ser agua, drenajes, que ojalá se hagan con APPs, que dicho sea de paso es otro gran ausente de esta ley, que esperamos que se formalice en el plan, ¿no? Porque muchas cosas se pueden hacer con APPs. Y eso creo que lo entendemos perfectamente. Por ejemplo, ¿el tema de qué? Los drenajes fluviales. Ah, claro. Sí. O sea, es una cosa nueva. Es igual que las obras estas de Taboada y de Chira. Digamos, un criterio de cómo optar, qué modalidad aplicar. APPs sirven para obras preventivas de largo aliento, que necesitan mantenimiento por décadas, y que hay que hacer, y si es posible, que las financie el privado. Sí. Eso es razonable, se puede hacer manejo integral de cuencas, canalización de ríos en zonas urbanas, defensas ribereñas con mantenimiento a largo plazo, porque puedes hacer las defensas más lindas del mundo, y si no mantienes el cauce del río limpio, en pocos años se levanta el nivel del río y adiós defensas ribereñas. Ahora, ¿qué opinión tienen ustedes de esta fórmula que se les ha ocurrido en el proyecto de ley de obras por terrenos o por tierras? Interesante. Y no que ya ha sido, por supuesto, ya cuestionada por la gente del Frente Amplio, diciendo que se va a privatizar, se quiere privatizar todas las riberas de los ríos, cuando ya están, en la práctica, están completamente privatizadas, pero a la mala, digamos, están invadidas, ¿no? Pero ahí hay un tema, yo lo que creo es que no han comprendido bien la figura, porque nadie va a hacer las cosas a su libre albedrío, para eso pues justamente existe la autoridad. Ahora, eso se ve mucho mejor reflejado en un plan, pues, ¿no? Ahí están todas las cosas claras, previamente y se establecen los elementos que funcionan y no funcionan. Porque tú necesitas declarar las áreas que tienen que ser de reasentamiento, tienes que saber dónde es. Pero tienes que hacer algo con eso, pues no las vuelven a invadir. Claro. Pero también tienes que decir dónde vas a ir. ¿Dónde? Una pregunta al respecto, porque la ley habla de, y lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, las familias damnificadas reciben un bono de techo propio. Sí. También ha dicho Zavala que hay 40.000 viviendas que creemos que van a tener que hacerse de nuevo. Sí. Pero digamos, si tú simplemente a un damnificado le das un bono de techo propio, él va a construir donde le dé la gana. Digamos, esto no deberíamos aprovechar para hacer, bueno, se habla de programas habitacionales, ese es el término que se usa. Bueno, pueden ser programas habitacionales en las ciudades mismas o pueden ser pequeñas ciudades en lugares aledaños a las zonas de desastre. Sí, Jaime, ¿Cómo debería hacerse este asunto? A ver, en realidad, ningún sol de ningún subsidio ni ningún crédito que da el gobierno va a un beneficiario, va a una empresa. La empresa es la que construye la vivienda contra una garantía que le otorga al Estado de que efectivamente ese dinero está bien invertido. Eso funciona hace 14 años. Y lo hacen pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas en función del tipo de cliente. Eso es lo más seguro. Lo que se hizo en el sismo de Ica, de entregarle 6.000 soles a la gente, eso es una locura. Eso fue una cosa política del presidente García. Pues, ¿no? No, pues. Entonces, ahí es donde sí existe digamos, el procedimiento de control normal, que es, yo te entrego una fianza, yo te construyo.
Y eso ha funcionado, se han construido más de 200. ¿Y tú crees que esto, para los volúmenes que se requieren ahora, porque no sé cuántas personas va a haber que reasentar, hay 40.000 damnificados, pero hay muchas personas que hay que reasentar, que hay que retirar de donde están, ¿no? Porque no pueden ocupar las fajas marginales, hay quienes están planteando que no se refiere a esto solamente a las zonas de riesgo no mitigables, sino también deberían ser las zonas de riesgo mitigables. La diferencia está en que se supone que es más caro. Claro. ¿No? Cuando arreglar algo es más caro, mejor manda a los otros lados. Manda a los otros lados. Exactamente. Pero esos están pensando en que eso ocurre una sola vez. Pero, digamos, pero si ocurre por segunda vez, ya es más caro, pues también. Es decir, y una zona llamada no mitigable, es decir, que no es más caro repararles a ellos que mudarlos. Bueno, la primera vez, y la segunda vez, y la tercera vez ya se convierte en más caro. O sea, todo debería ser reasentado, ¿o no? Lo que ocurre es que si tú tienes un buen sistema de defensas ribereñas y de drenaje pluvial, pues el asunto comienza a tener cierto sentido. Pero estoy de acuerdo contigo que la zona de riesgo, lo ideal es que los puedas sacar. Claro. Y los sacas inmediatamente y tienes que hacer algo para evitar que se vuelvan a ocupar. Pero en el tema de vivienda, el asunto está bastante claro. Esta ley lo que dice es, ya no le voy a pedir cuota inicial, o sea, le van a dar un subsidio un poco mayor, ¿no? Pero es en base a las reglas ya existentes, y esa es la gran ventaja que se tiene respecto a otro tipo de inversiones. Entonces, agua y vivienda, yo creo que se puede. ¿Pero tú crees que el sector privado está preparado, tiene la suficiente, digamos, para responder a este volumen, digamos, a esta demanda que va a haber de los damnificados, de los que hay que reasentar? ¿El sector privado puede saber dónde hacerlo y todo lo demás? Jaime, te lo pongo bien simple. Capeco ha planteado 500.000 de viviendas y tenemos que hacer 40.000. O sea, que eso no es nada. Mire, en Piura, en Trujillo y en Chiclayo hay proyectos techo propio que pueden recibir esta población. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos es que el gobierno facilite los trámites para las siguientes etapas. Hemos calculado que hay 7.000 viviendas que se podrían implementar en un año fácilmente con proyectos que ya existen en las ciudades del interior. Luego hay que prepararnos muy rápidamente para poner terrenos del Estado como los del Ejército, que lo hemos pedido también hace varios años, porque esos terrenos sí están en medio de la ciudad con un montón de facilidades técnicas para hacerlo. Con eso se puede plantear un tema de vivienda que sí se puede hacer en 3 o 4 años como se ha planteado acá, ¿no? Me están pidiendo una pausa. Seguimos conversando con nuestros invitados. Hay una preocupación. Hay 2 proyectos de ley que se están viendo en el Congreso vinculados a este asunto. Uno es el que quisiera derogar partes de un decreto legislativo que facilita las expropiaciones. La congresista letona ha presentado un proyecto de ley para derogar esto en el sentido de que las expropiaciones, hay un procedimiento expeditivo por el cual si la persona expropiada no está de acuerdo, simplemente esto pasa al Poder Judicial. Entonces lo que dice letona es, esto es inconstitucional porque se está afectando el derecho de propiedad en buena cuenta y eso puede durar muchos años y mientras tanto a mí me están pagando una mínima parte menos de lo que realmente me corresponde. Entonces lo que están planteando es que haya un arbitraje con plazo, digamos de 3 meses, de 5 meses, una cosa, y que eso resuelva el problema. ¿Qué opinión tiene rápido? Bueno, en realidad es una propuesta que va contra el sentido de urgencia que tenemos ahora, dilataría los procesos. El arbitraje que se pretende introducir duraría 5 meses, pero en la práctica sabe Dios cuánto va a durar. Pero además no solo eso, sino que si se le consigna un monto al expropiado y este no lo cobra, entonces no se puede tomar posesión del terreno expropiado. Es un círculo vicioso inacabable. Pero se puede poner un plazo pues con silencio administrativo positivo. No, acá simplemente si no retira el dinero consignado, no se ejecuta el retiro, la toma de la propiedad para avanzar la obra. Miren, en los países desarrollados donde no tienen estos problemas existe el concepto de eminent domain, que es básicamente necesitas un terreno para hacer una obra de interés público,
olvídate, te pagan lo justo, pero no vas a perder el tiempo de repente en eso. no te pagan lo justo, pues. Bueno, eso es lo que se discute justamente, bueno, y para eso se trata de mejorar los procesos, pero no agregándoles trámites. Es un error pensar que se pueden mejorar trámites complicándolos. Después lo otro es que se quiere modificar, he escuchado voces, hay un proyecto en el Congreso para modificar el decreto de urgencia 003, en el sentido de incorporar, digamos, dentro de él, en la lista de las empresas que deberían ser afectadas por este proyecto, ya no solamente a Odebrecht, a las que se les ha demostrado corrupción o que han confesado ser corruptas, sino a los que han sido socios de Odebrecht y compañía en los proyectos, por ejemplo Graña y Montero y compañía. Me parece ya una cosa dirigida contra, ¿no? Pero ¿qué opinión tienen acerca de esto? Yo creo que estos temas los tiene que manejar la Fiscalía y el Poder Judicial. Justamente Brasil nos da el ejemplo claro de cómo se maneja eso. Ha sido más bien la capacidad que ha tenido la Fiscalía de impedir el tema político que ha hecho que esto funcione. Es un tema de competencias clarísima y un poco volvemos al tema de la falta de institucionalidad. Ese es el punto. Este es un tema fiscal y un tema judicial. Los jueces y los fiscales deberán resolver quién es culpable o no y establecer los mecanismos de sanción. Claro, el asunto es que el Poder Judicial tiene que definir quién sea culpable y solamente al culpable se lo puede, digamos, incluir dentro de un régimen especial patrimonial y todo lo demás. Claro. Pero al que no es culpable o no se le ha demostrado culpabilidad, no sé. Hay que respetar la presunción de inocencia, como mencionas, Jaime, y no es posible meter a cualquier empresa en este mismo saco. No tiene sentido. Además, estamos hablando de cientos de miles de personas que dependen de estas empresas peruanas grandes, justo ahora que empieza la reconstrucción. Sí, pues. Y una vez más, los corruptos son las personas, no las obras, no los procesos. Claro. Así que no se trata de dañar empresas, ni tampoco dañar honras. Primero, el Poder Judicial tiene que actuar, procesar debidamente, respetando la presunción de inocencia, y cuando se tengan resultados se pueden tomar medidas, pero no antes y mucho menos alegremente y al ritmo de simplemente pedidos políticos. El tema del desarrollo urbano, digamos que la ley de reconstrucción y la autoridad va a trabajar en las zonas que han sido afectadas, ¿no es cierto? Pero, digamos, todo lo que tiene que ver con manejo de cuencas, con encauzamiento, con, defensa de riberas, es algo que debería aplicarse a nivel nacional, haya o no haya afectación por el niño, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, el tema del desarrollo urbano. Ya es hora de tener un desarrollo urbano planificado, donde ya no se produzcan invasiones, donde los planes urbanos realmente cuenten, y para eso hay que fortalecer, me imagino yo, la autoridad del Ministerio de Vivienda. En eso no entra mucho. ¿Qué harías? ¿Qué piensas? Jaime, el Ministerio de Vivienda tiene competencias compartidas con los gobiernos locales en temas de desarrollo urbano. Eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional varias veces. ¿Ya? Lo que nosotros proponemos es que el Ministerio de Vivienda fije lineamientos de desarrollo territorial, una cosa simple, financie los planes de desarrollo urbano y además monitoree su ejecución. La ejecución la harán los gobiernos locales con sus competencias, pero no tienen ningún incentivo para hacer planes. Cuando una ciudad no tiene plan, el problema es de la ciudad. Cuando todas las ciudades no tienen plan, el problema es nacional. Entonces ahí también funciona el principio de subsidiariedad. Ajá. Porque el principio de subsidiariedad va en los dos lados. Es el que está más cerca siempre que tenga capacidades. Si no, vas para arriba. O sea, es lógico. Yo no le puedo entregar competencias a cualquiera. Ese es un punto. Segundo, hay problemas ya de la propia organización. Nosotros hemos propuesto que se cree una unidad territorial de planificación que se llame Capital de la República. Tú no puedes manejar la capital de la República desde la Municipalidad de Lima sin considerar el Callao, Huarochirí, Asia. Es imposible. Hay quienes están planteando, nosotros lo hemos planteado acá también varias veces, no tiene sentido que haya una región Callao, que además se superpone exactamente a la Municipalidad Provincial del Callao. Es una duplicidad. Una duplicidad absurda, y al mismo tiempo una región Lima. Sí.
Y además una región Lima provincias. Sí, claro. Entonces, todo eso debería ser una sola cosa, una sola región Lima Callao, digamos, que no sé si incluiría o no incluiría Lima provincias, esa es otra discusión, pero por lo menos la parte urbana, ya que no hay una municipalidad provincial que las une, por lo menos la región sí sea, pero eso es una cosa que habría que discutir de una vez. Bueno, nosotros lo hemos planteado y está en las propuestas que hemos desarrollado, inclusive planes de desarrollo macrorregional, pero en fin, ahí hay todo un tema que nosotros realmente esperamos que en el desarrollo de este plan, que insisto debería ser un poquito más abierto, se puedan fijar estas metas ambiciosas que necesitamos para abierto en el sentido de que puedan participar. O sea, ¿no? con preguntar uno no genera ningún problema. O sea, opina, dice sí o no, y si te gusta bestial y si no, no importa, pero en realidad... Ustedes no han sido convocados, no se les ha preguntado su opinión. Y eso que tenemos una comisión consultiva, bueno, pasado mañana tenemos una reunión, pero ya el proyecto está dado. Pero este proyecto ya está encaminado, pues habrá que corregirlo si es que se encuentra algún problema y si el Contralor tiene algunas dudas, pues habrá que plantearlas. O sea, no creo que eso no pueda parar esto. El asunto es que aquí se dice que esto se va a formular en un plan. Bueno, tenemos que hacerlo bien, para evitar que esto se limite solamente a reconstruir lo que existe o lo que existía, porque eso es volver a lo anterior. Ahora, ¿hay capacidad para hacer ese plan? Esa es una pregunta. La ley, el proyecto le encarga a esta autoridad hacer el plan, pero no sé qué elementos, qué herramientas le da para hacer el plan. Justamente para hacer el plan, una herramienta es la tercerización de la gestión, contratando a una empresa de project management que puede encargarse de los componentes del plan previo establecimiento de criterios, por ejemplo. Puentes que duren más de 100 años. Sí. Para eso tienes que ver periodos de retornos de estos desastres, pues no de los últimos 3 niños, claro, sino de cientos de años. Ese es el secreto para que los puentes duren, y no es tan simple como algunos dicen de construir el mismo puente en el mismo sitio pero con buenos cimientos, cuando en realidad el problema es que quizás el puente no debería estar ahí, claro, o debiera ser más grande, más alto, más... Claro. Pero no es tan elemental, pues, ¿no? Hay gente que... Miren, esta es la hora de los ingenieros, de los arquitectos. No es el momento de politizar los temas. No vamos a hacer un referéndum para ver de qué color quieren los puentes, pues. Y no se trata de negarle la participación que deben tener los pobladores, pero este diálogo, este esfuerzo es un esfuerzo nacional que todos debemos colaborar. De todos modos, si hubiese, ya no se ha ganado el tiempo, ¿no? Pero si hubiese la capacidad de manejar un proceso complejo, es también la oportunidad para que haya más debate nacional, para que las sociedades civiles, no solamente del Perú, sino de la Piura. El otro día estaba viendo que la Universidad de Piura tiene planteamientos y estudios acerca del río Piura, ¿sí?, y dónde actuar. Le van a consultar a la Universidad de Piura. Deberían consultarle, pues es el momento en que todo el mundo debería poder aportar. Y de repente organizar una suerte de cooperación popular para llevar a universitarios para fines muy precisos, es decir, movilizar la sociedad, generar toda una corriente. Yo no sé, se pueden hacer maravillas con esto, pero hay que tener un poco pues más de visión. Se le ha encargado, por ejemplo, a los comedores populares que identifiquen a los que realmente están damnificados para darles dinero, para darles, alimentos. Entonces hay un nivel de participación. De repente es el momento de aprovechar para hacer esto de barrio seguro, la policía comunitaria en todas esas zonas afectadas, los comités de seguridad ciudadana, encargarles además el tema urbano. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer ahora combinando una cabeza muy inteligente con, digamos, la posibilidad de participación de todos. Pero en fin, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco mucho su participación. Gracias. Vamos a una pausa. No sé si vamos a regresar con el Congreso, porque teníamos una mesa en el Congreso.